Déjeme que le lleve al norte de México. Estamos en Coahuila y estamos en la capital de aquel estado, Saltillo. Es una zona un tanto seca, caliente. En la parte del centro hay una zona de vivienda que se ha ido mezclando con el tiempo, con algunas bodegas, con comercios. Pero hay una pequeña esquina, no le voy a decir la esquina exacta. Hay que mantener esto un poco discreto, pero en este lugar hay un fantasma. La casa no es muy grande. Le voy a mostrar una imagen. Es una casa pequeña que está bastante deteriorada. Un solo piso en una esquina. Durante años, las personas que han vivido en esa casa han tenido encuentros con una novia fantasma. Aparece de pronto. Uno de los relatos de una de las nietas de la propietaria relata como una noche se acuesta a dormir como siempre, junto a ella está la abuela. Cuando despierta, algo le quita el sueño y se queda despierta. Se mueve para un lado, se mueve para otro, cuando de pronto comienza a sentir una sensación que describe como inusual, como de miedo, como que algo va a pasar. Se tapa con las cobijas, pensando en que así estará protegida, algo muy normal. El hecho es que en cierto momento algo la mueve a quitarse las cobijas y es cuando ve, frente a ella, cómo va entrando una novia fantasmal. No se distingue del todo, pero se puede apreciar que es una persona que lleva un velo, es un color amarillento, lo que refleja que no era una novia reciente, y es que los vestidos hasta el siglo XX eran más bien, hasta principios del siglo XX eran más bien como color hueso, no eran tan blancos. El caso es que así se ve, y de pronto se acerca y desaparece, justo cuando ella se tapa y vuelve a acurrucarse, a esperar a que el sueño la venza. En este lugar, esa aparición fantasmal es conocida como la Mona. Y desde hace mucho tiempo se ha hablado de esta presencia. No saben quién es. No saben de dónde salió ni por qué está ahí. Contrario a lo que se cree y se presenta en las películas, en muchos de estos fenómenos no hay ni la más remota idea del origen. Pero está ahí. Y curiosamente, en años recientes, cuando se estableció, me parece que desde el 2014, una especie de bodega con camiones y cosas enfrente, los propios choferes que llegan ahí entrada la noche han reportado ver el fantasma. Es decir, que también se sale a dar la vuelta. Son historias que a mí me interesan. Desde hace mucho tiempo, platicando con un conocido que es investigador de estas temáticas, él me refería a que este es un fenómeno muy repetitivo y que tiene que ver con emociones muy básicas. En algunas ocasiones es la tristeza, algo que no se consumó, algo que no salió como se esperaba. La ira, algo que no se logró, algo que fracasó, punto. Y también el dolor y la muerte. Así que tenemos fenómenos que se van generando por esta ansiedad. Y si bien hoy en día el concepto del matrimonio y de la pareja ha cambiado dramáticamente, años atrás, la boda era el momento, era el evento de tu vida. Hoy en día ha cambiado un poco. Y sin embargo, la preparación de una boda, los arreglos, el vestido, las pruebas, todo lo que conlleva, genera un enorme estrés en las personas. Genera todo tipo de emociones que se van involucrando con las propias de la persona, con los momentos que ha vivido, y al final del día, si algo sale mal, esa persona, ya sea el novio o la novia, son un cóctel de emociones perfectas para la fantasmogénesis. Hace tiempo que no hacemos un programa de novias fantasmales. Por ello, esta noche, le invito a que se quede conmigo. Vamos a platicar historias de novias y fantasmas. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. En esta ocasión vamos a manejar dos formatos. Uno de ellos son los relatos comúnmente conocidos y otro, lo que nos ha platicado el auditorio. Y este precisamente es uno de esos relatos que nos ha compartido una persona del auditorio. Su nombre, Bruno. Bruno nos escribió hace algún tiempo y nos compartió una experiencia que vivió junto con su padre.
Años atrás, él debe de haber tenido unos 13 años, así es que esto es alrededor de 1983. Viven en un lugar en las afueras de Viña del Mar, Chile. Su padre es un hombre de trabajo, es un hombre correcto, es un hombre muy cariñoso, además tiene muchos amigos, y un buen día, trágicamente, uno de sus amigos fallece. Es algo que le duele mucho, porque además no pudo asistir al sepelio, no pudo estar en el funeral. Así que cuando vuelve a casa después de estar de viaje, lo primero que quiere hacer es ir a presentar sus respetos a la tumba de aquel amigo fallecido. Y de hecho, eso está relativamente cerca, caminando son unos 20-30 minutos. El cementerio llamado El Recreo está por allá cerca, así que una tarde le pide al niño, 13-14 años, que es Bruno, que lo acompañe. Por supuesto, ya sabe que de regreso habrá algún premio. El hecho es que también, aunque no hubiera premio, a él le gusta ir con su padre y van los dos caminando contentos. El chamaco tiene unos 13 años, es fuerte, es activo. Así que van platicando cosas de hombres. Pasada la mitad del camino, sin embargo, Bruno comienza a experimentar algo raro, como que de pronto hiciera mucho frío. Pero era un día de verano, estaba caluroso. Y él comienza a sentir este frío, comienza a sentir temblores, como que de pronto las manos le empezaran a temblar. Es raro. Sigue caminando y cuando entran al cementerio aquello se incrementa enormemente al grado de que su padre lo abraza y le dice que tienes, estás bien, pero él lo que tiene es miedo. Siente miedo. Pero no es la primera vez que va a un cementerio y no es un niño pequeño. Y siente este frío raro y este desgano, le duele la cabeza. Hay una serie de señales ahí que se están dando de que algo puede ocurrir. El asunto está en que, el padre lo sujeta del hombro y empiezan a caminar, le pone algo encima, me imagino yo que de alguna forma lo cubre para que no se enfríe más. Pero es verano. Así que le dice, vamos a revisar rápido esto y ya nos vamos. Empiezan a caminar y si bien el cementerio no es tan grande, de pronto no saben dónde están. Están perdidos. Están en medio de unas tumbas viejas y buscan por dónde salir, pero ni siquiera encuentran el caminito para salir a la puerta. De pronto, al dar la vuelta en uno de estos pasillos que no llevan a ningún lugar, se topan con un hombre que tiene una cámara y está tomando fotografías. Es alguien que está haciendo un levantamiento fotográfico del cementerio. No es un fantasma, es una persona de carne y hueso. El padre se acerca y le pregunta, oiga, perdone, ¿por dónde es la salida? Fíjese que mi hijo se siente un poco mal, queremos marcharnos, pero no encuentro la salida. Y aquel hombre le indica, mire, camine para allá. Y donde ve esa pared como de tabique, allá, de vuelta a la izquierda y siga adelante. Bien, muchas gracias, se despide. Toma al niño de la mano. Comienzan a caminar y de pronto Bruno se queda quieto. Frente a ellos, ya es la zona en la que están tumbas más recientes, hay una mujer poniendo flores en una tumba. El niño se queda estático. El papá lo mira. No sabe por qué se quedó estático. No se mueve, ya no tiene la temblorina, ya no habla, no hace nada. El papá se espanta, obviamente. Lo sujeta y lo carga un poco como para moverlo. El niño no responde, no deja de ver en esa dirección, se ha quedado quieto. Bruno no recuerda nada de ese momento. Lo siguiente que recuerda es estar sentado en la puerta del cementerio y su papá hablando con una persona. Después de eso viene el papá, lo toma de la mano, le ha comprado algo, no sé, un dulce, algo como para subir al azúcar y empiezan a caminar de regreso a casa. Llegando a casa todo está bien. El chamaco vuelve a ser el mismo, platicador, muy contento, no sé cuánto. Pero al día siguiente ocurre algo diferente. Al día siguiente el papá le pide que lo acompañe. Pero no van a ir al cementerio, van a una iglesia. El cura de la iglesia es amigo de su papá. Cuando llegan allá, lo saludan muy bien, no sé cuánto, y resulta que el padre de Bruno empieza a platicarle algo que vivieron ayer. Pero él no se acuerda de haberlo vivido. El padre relata algo increíble. Después de que habló con el hombre de las fotos, dio la vuelta, comenzó a caminar en dirección hacia la pared de ladrillos, luego dio la vuelta y cuando el niño se quedó estático,
Él lo miró, que se había detenido, no avanzaba, no caminaba. Él mira de frente, ve a la mujer de las flores y ve que justo atrás de ella hay una mujer vestida de novia, mirándola, en medio del cementerio. Obviamente eso lo sorprende enormemente. Lo mismo, piensa que el niño la está viendo, pero el niño no se mueve. Él es el que está viendo cómo esta mujer está haciendo algo alrededor de la mujer que pone flores en la tumba. ¿Y sabe qué? Cuando llegan a la puerta, lleva al niño, lo sienta en lo que piensa comprarle algo. No sé, ya ve que a veces se compra algo para el susto, para bajar, para subir la presión, lo que sea. La mujer, aquella, la de las flores, la que estaba poniendo flores en la tumba, estaba saliendo en ese momento y el padre de Bruno se acercó y habló con ella. ¿Y sabe qué le dijo? Acabo de verla. Había una mujer vestida de novia justo atrás de usted y desapareció. La mujer se voltea, se pone las manos en el rostro y sorprendida le confiesa que la tumba es la tumba de su hermana, recientemente fallecida, y a la cual, por así desearlo ella, enterraron vestida de novia. El sacerdote bendijo al niño y les explicó algunas cosas y santo remedio. Eso fue en 1983. No la ha vuelto a ver, por supuesto, pero desarrolló una cierta antipatía hacia los cementerios. ¿Usted qué pensaría? A veces estas historias también se vuelven leyenda. Le voy a llevar a Bolivia. Hay una ciudad allá que se llama Oruro. En Oruro hay una leyenda muy peculiar sobre una novia fantasmal. En este sitio, en una fábrica de cerveza muy conocida, en las oficinas y en la zona central, en la fábrica vieja, vamos a decirlo, porque hay varios distribuidores y una planta más moderna, en la parte vieja, hay la leyenda de una novia que se aparece. Y la gente de por allá le llama la novia de Guari, o Guarí. Y tiene una historia muy rara, en realidad nadie sabe de dónde viene, pero sí lo que ocurre. Las personas han relatado a lo largo de los años que esta presencia no es buena. No es una presencia favorable. Se le puede ver de pronto en uno de los pasillos de la fábrica, en uno de las bodegas, y aquel que se cruza con ella tiene dos opciones. O se casa antes de un año, o muere. Esta es una aparición funesta. Los diferentes testigos que han ido relatando esto a lo largo de los años han asegurado que esta manifestación, cuando se aparece, provoca eso. O bien, accidentes. Algunos aseguran conocer a algún trabajador que sufrió un accidente brutal después de haber visto a la novia. Otros optan mejor por contraer matrimonio. Actualmente en esa fábrica hay una imagen de un Cristo que ha sido colocada a la entrada, en donde quien llega se persina y se encomienda para no encontrarse a la novia de Guarí. Otra imagen religiosa que está en el interior de una de las bodegas, una virgen con una animita, también tiene la misma función. La gente se acerca, se persigna y hace una oración para no tener que toparse con aquello. ¿Qué es? No se sabe. No se sabe, no tenemos datos de dónde surgió aquella novia ni el por qué aparece, lo cual es muy repetitivo en este tipo de historias. Pero se volvió ya una leyenda al grado de que ha habido investigadores que van allá y han logrado grabar desde cambios de temperatura, movimientos de los medidores de campos electromagnéticos e inclusive circula un video en internet. No sé qué tan cierto sea, solo le puedo compartir una captura de pantalla porque es un video que está regado por todas partes y yo no alcancé a ver nada. La calidad de la imagen es pésima. Así que en realidad si ahí cruza un fantasma o no, no lo sabemos. Vea, esta es la imagen. Ahora bien, este relato, muchas personas lo han confirmado, obreros y demás. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, podría ser desde alguien que murió antes de que se pusiera la fábrica, cosa que es poco probable porque esa fábrica y en esa ubicación es muy antigua. Algo que se llevó a la fábrica, una maldición, algún trabajo de hechicería, algún tipo de actividad
de esa naturaleza oscura que haya atrapado un espíritu. Recuerde usted que en algunos casos se cuenta que una brujería consiste en colgarte un muerto. Así que podría ser ese el caso. Como fuera, esto ocurre ahí. No hay más información, pero hay otras historias que sí tienen datos interesantes. Este relato nos lo ha compartido Edgar. En Guanajuato, México, ellos están en las afueras. La casa de sus padres está en el rancho. Es una propiedad agrícola grande. Desde que él se acuerda, afuera, a unos 200 metros, en medio de unos árboles, hay unos paredones. Era la casa vieja del rancho, y es que esto comienza mucho tiempo atrás. El bisabuelo compró la propiedad en algún momento después de la Revolución. Se fue a vivir allá. En aquel momento, esa casa que está en paredones era una casa habitable, era una casa normal, grande de hecho. Estaba muy bien. Atrás estaban los corrales donde estaba el ganado, y más acá estaban unas bodegas y las casas de los peones. A la usanza de antes, este rancho tenía casas pequeñas, más bien cuartos, simplemente habitaciones para los peones que llegaban por temporada. Había otros peones que trabajaban de planta y que vivían en la población más cercana. Pero en el rancho, los que vivían eran el abuelo y la abuela. Solo que no por mucho tiempo. Según contaban, poco tiempo después de llegar a este lugar traían consigo ya 4 o 5 niños. Era una época difícil para México. Habían conseguido esta propiedad, quién sabe cómo. No saben de dónde había salido el dinero para comprarla, pero el abuelo había peleado en la Revolución, quizá tenía dinero por eso, en la Revolución Mexicana. Así es que bueno, llegan allá, comienzan a vivir en la casa y comienzan a pasarles cosas feas. A mitad de la noche los niños comienzan a gritar como locos, a llorar. No hay energía eléctrica, obviamente en aquellos años no había energía eléctrica en este lugar, así que todo se iluminaba con quinqués, con unas lamparitas como de petróleo o con velas. Así que a mitad de la noche, párate, busca con qué prender una vela, con qué prender algo, y vete a ver por qué gritan, y los niños no podían decirlo, algo los espantaba horriblemente. Al paso de las semanas, esta situación llevó a que los niños durmieran en la habitación de los padres. Eran habitaciones enormes. Toda la casa solo tenía 2 o 3 habitaciones enormes, así que no hubo problema en acomodarlos ahí. Pero el problema más feo ocurrió algún tiempo después, cuando nació un bebé. Era un bebé gordito, normal, bonito, sano, fuerte. Era una criatura que lloró inmediatamente al nacer y que se veía muy bien, comía muy bien, dormía, se despertaba, comía, se despertaba, hasta que una noche algo pasó. A mitad de la noche, el bebé comenzó a llorar, horriblemente, de una forma extraña. La madre se levanta, acostumbrada a que hay que darle de comer, camina hacia la cuna con la ventana que tenía las cortinas abiertas para que hubiera algo de luz de la luna, alcanza a distinguir que ahí, en una especie de cuna que tenían, hay una mujer parada junto a la cuna. Ella se impresiona porque no tienen nana. En ese lugar no había una nana. Los peones dormían afuera y en esta casa la única mujer que había era ella. Los niños eran todos varones. Y esta mujer está ahí parada, ella se impresiona y lo primero que dice es: ¿qué está haciendo usted? Cuando aquello se da vuelta se percata primero que es una novia. No, contrario a los arreglos actuales con enormes velos y grandes vestidos, no. Esto solamente tenía algo en la cabeza, un tocado en la cabeza. Algo, y una especie de vestido con el cuello muy cerrado hasta arriba. Estos vestidos no eran antiguos en ese momento. Estos vestidos se usaban en ese momento y esta mujer está parada junto a la cuna cuando ella grita: ¿qué busca? El esposo se despierta y alcanza a verla, la imagen gira. Se pueden dar cuenta que eso es un muerto porque en cuestión de un instante comienza a alejarse y desaparece. La madre carga al niño inmediatamente, pero no se lograría. El bebé murió. Contaban que aquel pariente había muerto ahí. Se había puesto azul y murió. Cuando lo levantaron de la cuna respiraba y estaba gritando, pero murió poco después. Aquello fue preocupante. La bisabuela no quiso volver a dormir ahí. Tomó a sus niños y se fueron a León, Guanajuato, que es la ciudad grande, en donde vivían unos parientes y allá se fueron a quedar. El bisabuelo
que era un hombre de armas, era un tipo que había peleado, que había visto la muerte de tú a tú. Dijo que él se quedaba. 2 días después, estaba metido en la casa con los trabajadores, en las casitas de los trabajadores. No pudo estar en la casa grande. Cuando le preguntaron al patrón, le dijeron: patrón, ¿pero usted qué hace aquí? Contaban que él les dijo: allá adentro no se puede dormir. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No se puede dormir y nadie se va a quedar allá. A partir de ese momento, la casa fue ocupada como bodega. El bisabuelo dormía en las caballerizas allá, en las casas de los peones, y la familia estaba en León. El abuelo iba de cuando en cuando. Hablaron muchísimo de eso. Decían que tenía ya una mujer en el rancho y otra mujer en la ciudad, lo que fuera, y no era cierto. Solo que no se podía estar ahí. Según le contaron a Edgar muchos años después, cuando el abuelo de Edgar era ya un muchachón, esto debe de haber sido que le gusta antes de los años 40. Trabajaba en el rancho con el papá y un buen día le dijo: papá, yo me quedo en la casa. Él le dijo que no, que de ninguna manera. Pues bueno, el muchacho se las ingenió y una de tantas noches quiso saber por qué el papá no dejaba que nadie viviera ahí. Había todo tipo de rumores, desde un tesoro, que si tenía ahí una mujer, que si no. El caso es que el abuelo de Edgar, siendo un muchachón, se cuela a mitad de la noche. No ve nada raro. Va hacia acá, va hacia allá, le gusta el lugar, está amplio, no tiene que dormir con el bisabuelo que roncaba mucho y olía a ganado. Así que decide quedarse ahí. Busca un lugarcito, había muchos arveos del campo, muchas cosas, había costales de maíz abajo, la casa, que debe de haber sido bonita, de gruesos muros de adobe, estaba llena de cosas, pero había una parte arriba en donde había un espacio cómodo y una cama. Así que bueno, esa noche decidió que ahí viviría. Al día siguiente, mientras estaban por allá los peones trabajando y el bisabuelo había ido a algo, el abuelo de Edgar se metió a la casa, limpió la cama, le puso unas sábanas y se preparó una recámara. Al caer la noche, informó al bisabuelo que se iría a dormir allá. El bisabuelo se rió y le dijo: más vas a tardar en irte que en regresarte. La primera noche no pasó nada. De hecho, estuvo muy bien. La segunda noche también, y al paso de varias semanas, pura vida y dulzura. El bisabuelo dijo: bueno, pues si te quieres quedar allá, quédate allá. Lo malo fue cuando el abuelo de Edgar se robó a la novia. Sí, a la usanza de antes. Una tarde la invitó a tomar un helado y cuando se dieron cuenta, ya venían de camino cabalgando a toda velocidad. Se la había robado y la metió allá. La misma noche en que llegaron, vieron a la mujer. Y la describió exactamente igual. Fue de pánico. La chica no quiso saber nada más, se regresó a su casa y no quiso saber nada más del abuelo de Edgar. Tiempo después, el abuelo de Edgar se casó con la abuela, pero no vivieron ahí. En cuanto pudo y en cuanto tuvo dinero, construyó la casa nueva. Esto debe de haber sido ya en los años 50. Si es que estoy en lo correcto, no lo sé de cierto. Pero construyó la casa nueva y allá se fueron a vivir. ¿Y quieres saber algo? Mandaron tapar las ventanas, las de la parte de arriba, para que no se viera aquello, que no se viera qué es lo que había dentro, porque antes de que las taparan, veían pasar a la mujer fantasmal. ¿Quién era? No lo saben. Este lugar fue un escenario terrible de matanzas, de mucha violencia. ¿Quién rayos era esa mujer? ¿Por qué se aparecía? No lo sabían. Al paso del tiempo, la casona aquella quedó abandonada. Un buen día, parte del techo colapsó y la casa terminó de caer. Pero alguien relató una historia extraña de este lugar. En alguna ocasión, me parece que fue todavía al abuelo, alguien le dijo que en ese sitio espantaban, porque ahí una mujer había hecho brujería para casarse con el dueño anterior. Y su castigo había sido penar para siempre, porque se iba a casar con el hombre y resulta que el hombre, por alguna razón, muere y la mujer se queda atrapada, castigada a vagar por siempre. No lo sé, puede ser solo una leyenda, pero la casona, los paredones están ahí. Y de hecho nadie se acerca.
ahora le voy a platicar de otro lugar en donde se saben más detalles de esto. Es un hotel y está en Galveston, en Texas, en el Golfo de México. Es un hotel muy conocido, de hecho es un hotelazo. Es uno de esos hoteles que se consideran resorts históricos. 226 habitaciones, edificio a la antigua, precioso. Es el Hotel Galvez. Y se llama así en honor a Bernardo de Galvez, que fue un vizconde que vivió hace muchos años por allá. Este sitio, construido a principios del siglo XX, tiene mucha historia detrás. Lo primero es que se construye en un terreno en el que ya había habido un hotel anteriormente. Pero Galveston fue destruido en 1900 por un huracán brutal que arrasó con el hotel y con los edificios vecinos. Así que bueno, se construye este nuevo hotel que se estrena en 1911. Se convirtió en un lugar preferido de los vacacionistas de alto nivel. Era un lugar elegante. Todavía gente como Frank Sinatra llegaban a quedarse ahí. Frank Sinatra, Duke Ellington, Dean Martin, el presidente Roosevelt. Estuvo ahí algún tiempo porque durante la guerra, parte de la guerra, esto sirvió para la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Lo requisaron temporalmente y lo convirtieron en oficinas y cuartel. Así que Franklin Delano Roosevelt estuvo ahí. Y muchísimas figuras del espectáculo han estado ahí. Y tienen huéspedes a los que todo el mundo conoce, que vuelven de vez en cuando, que vienen a visitar, pero hay una en particular que se quedó. Es conocida como Audra. Y murió en 1957. La historia de Audra es muy peculiar. Lo primero es que no se sabe bien a bien cuál es su nombre. No se sabe, simplemente se le puso así por un evento climatológico del 57. En 1957 hubo un huracán muy intenso, pero no tan brutal como el de 1900. Ese huracán se llamó el huracán Audrey. De ahí que a este fantasma se le llame Audra, porque comenzó a aparecerse después del huracán. No es un fantasma original, pero claro, tampoco es el único. Déjeme decirle que en este sitio se pueden ver monjas fantasmales, se escuchan niños fantasmales, se oyen gritos y se oyen lamentos, porque casualmente, en 1900, cuando ocurrió aquel terrible huracán, cerca de ahí había un hospicio. Y las monjas, en su desesperación al ver la tormenta, especialmente una monja a la que llamaban Catherine, decide que el refugio donde están no es suficiente y pretenden cambiar e irse al hotel que se ve más fuerte, el antecesor de este, que se ve más fuerte, así que entre ella y algunas compañeras de orden religiosa se amarran a la cintura una cuerda y amarran a cerca de 100 niños y comienzan a caminar en medio del temporal en dirección a este otro refugio que se ve más seguro. Cuando escuchan cómo cae el propio refugio donde ellos estaban en su casa, es derribado por el huracán, pero no llegaron. Obviamente no llegaron a mitad del camino. El huracán las mató. Y mató a 97 de los 100 niños. Solo sobrevivieron 3, quienes contaron la historia de cómo las monjas los amarraron para que no se fueran a perder y terminaron todos muertos, arrastrados por el agua, cuando iban llegando al lugar en donde hoy día está el Galvez. Pero esa es una historia antigua y eso pasa con cierta frecuencia. Sin embargo, el fantasma de Audra es posterior. Y es el fantasma de una novia. Y todo el mundo lo ha visto. La historia se remonta a ese año de 1957 cuando una chica llegó y se hospedó en este hotel, a la espera de que su novio volviera. El objetivo del novio era llegar, casarse, hacer una fiesta muy bonita e irse a vivir juntos. Pero de pronto aquello se ve interrumpido cuando entra el huracán. El viento sopla brutalmente. La chica había agarrado una costumbre que era, cada día, subirse al elevador que estaba junto a su recámara, ir a la parte de arriba y luego, desde ahí, con una escalera, subir a una especie de faro, una especie como de templete que estaba allá arriba con paredes de cristal, sentarse ahí a ver los barcos que se acercaban al puerto para ver si uno de estos era el de su novio.
Pero en aquella noche de huracán, primero no pudo subir. Desesperada trató de abrir la puerta, pero fue imposible. El viento no le permitió subir. Al amanecer, desesperada tratando de averiguar qué pasó con su novio, recibe una noticia alarmante cuando llega a la parte de abajo y están hablando de los sucesos del huracán. Se entera que uno de los barcos hundidos es precisamente el que traía a su novio. Y el reporte es: todas las almas perdidas. Desesperada sube a su habitación, de donde no sale ese día. Al día siguiente, abre su maleta, saca su vestido de novia, se adereza, sube al elevador, viaja hasta el último nivel, después trepa por la escalera, entra al lugar aquel desde donde esperaba ver llegar al novio y se arranca la vida. En ese lugar, 2 días después, llega el novio preguntando por ella. No venía en el barco que se hundió. Era marino mercante y lo habían transferido a otra embarcación un par de días antes de zarpar y no tuvo forma de avisarle. Pero ya era tarde. Únicamente se limitó a recoger las pertenencias de la fallecida novia y a buscar una sepultura. A día de hoy se han perdido los nombres. No se sabe quiénes fueron estas personas, no queda ningún resto documental que aclare esta situación y el propio hotel no da información. Hoy en día pertenece a una cadena de hoteles y la información es escasa, pero numerosas personas saben que ciertas noches la puerta de la habitación 501, casualmente es la misma del hotel de España, pero bueno, esto es en Galveston, la puerta de la habitación 501 se abre. Se llegan a escuchar pasos, se escucha cómo se enciende el elevador y sube, se enciende solo, cosa que no es muy común. Se escucha como alguien abre puertas arriba, como azota puertas, y más de una de estas personas ha asegurado ver un extraño fulgor en la parte de arriba. Claro que podía ser un foco que alguien puso. El problema es que en años recientes, después de un huracán en 2018, el hotel entró en una fase de remodelación. Había que recuperarlo, había que reconstruir los daños, y es cuando empieza a haber reportes más sólidos de trabajadores que de pronto escuchaban una puerta abrirse y al mirar veían pasar a una novia fantasmal que iba en dirección hacia arriba. Así que no se ha ido. Audra sigue estando ahí, pero además juega bromas pesadas, Y no solamente en la 501. A veces te abre la puerta a mitad de la noche y cuando vas a ver de qué se trata no hay nadie. A veces te prende el televisor, a veces te lo apaga. A veces te abre una cortina, a veces te empuja, a veces se te acuesta en la misma cama que tú. A veces puedes escuchar la regadera abierta. De pronto alguien termina de bañarse y la cierra, y cuando ves, ahí no hay nadie, pero es mejor que no haya nadie. Porque si la ves, hay quienes dicen que es tal la impresión de ver los ojos a punto de saltar, la lengua de fuera y ese aspecto amoratado, que es tan impresionante que te enfermarías. Ahora le voy a llevar a otro lugar diferente. Normalmente uno se imagina que donde pueda haber fantasmas, edificios antiguos, hoteles abandonados, casonas, etc. Pero esto es diferente y esto además ocurre en Venezuela. En Caracas. En Caracas también hay un fantasma de una novia. Y está en el metro. Sí. El metro de Caracas es un metro bastante grande, tiene 100 y pico de kilómetros, últimamente tiene muchos problemas. Una buena parte de los trenes no están operativos, así es que hay horas en las que aquello es una locura porque hay pocos trenes circulando, hay un deterioro evidente. Pero en su momento este era un metro muy moderno, muy de vanguardia. Y, obviamente, como todo buen metro, tiene historias de terror. Creo que cualquiera de estas instalaciones suele tener historias feas, y usted sabe por qué, no tengo que repetírselo. Pero hay una estación en la que hay una novia fantasmal. Es la estación Colegio de Ingenieros. Y es que, según se cuenta, desde 1990 ha habido reportes de esta extraña aparición
en el lugar. Se cuenta que todo ocurre desde 1989. Cerca de ahí, en una iglesia, hay una chica muy arregladita con todos sus invitados. La iglesia está preciosa. La muchacha es un encanto, vestido de blanco, lista para casarse, y el novio no llegó. De último minuto cambió de opinión. Se cuenta que la chica además estaba esperando bebé. Así que su emoción era múltiple. Por una parte iba a estar con el amor de su vida, se iba a casar delante de la sociedad, no iba a pasar la vergüenza, porque obviamente en aquel momento todavía era una vergüenza el ser madre soltera, y además que te hubiera engañado un truán era peor. Y este hombre le dijo que sí, que se casarían, organizaron todo, él participó, y el día en cuestión, con todos los invitados ahí, no llegó. Simplemente no llegó y, según se cuenta, la chica desesperada sale de la iglesia. A pesar de que la siguieron para tratar de detenerla, ella se les escabulle, vestida de novia. Y lo primero que encuentra es una puerta abierta y unas escaleras, por las que baja rápidamente, que conducen a una estación del metro. Lo habían inaugurado el año anterior, en los años 88, 87, por ahí. Según se cuenta, la chica no tuvo ningún reparo en entrar, correr a lo largo del andén y finalmente ir a conocer a su creador en las vías. El detalle es que, bueno, aquello pasó. Punto. Ya está. Una leyenda más. Seguramente usted pensará eso. Otra leyenda. Vaya, hay leyendas de cementerios, de caminos, pero esta noche le acabo de compartir una interesante, que es la de Bruno, que él vivió en carne propia y que se dio una descompensada brutal. Pero hay otra peor. Hay otras leyendas que ocurren en hoteles, en iglesias, pero siguen siendo leyendas, y por qué no una leyenda de metro, y ya, santo remedio, ¿no? La leyenda de la chica que se detiene cerca del cementerio a pedir aventón. Pero esto es diferente porque esta historia no la encontré yo. Así de sencillo. Yo no conocía esta historia. Yo no sabía que existía una novia fantasma en una estación del metro de Caracas, en Venezuela. ¿Cómo podría yo saberlo si no fuera porque Aileen me platicó su historia? Aileen, cuando tenía unos 18 o 19 años, me parece que esto fue en el año 2018, estaba todavía estudiando, su madre tiene un trabajo. La situación no es muy buena, económica, así es que para ayudarse, cuando la madre está en el trabajo, llega Aileen y le ayuda un poco y se apoyan. El caso es que van saliendo juntas 10 de la noche. El metro, cuando todo funciona bien, cierra a las 11 de la noche. Pero ese día, a las 10, cuando ellas van entrando a la estación, y es precisamente en esa estación, Colegio de Ingenieros, está vacío. Por alguna razón. No sé qué evento habrá habido o algo. Cuando ellas van bajando, está vacío. Es verano, hace calor. Ella recuerda que afuera hace un calor bárbaro al grado de ir con unos shorts y una blusa ligera, y la madre también con una blusa muy ligera. Bajar las escaleras. Adentro suele haber más calor porque no hay aire acondicionado, así es que estás allá adentro sudando. Están paradas las dos cuando de pronto sienten una extraña sensación de frío. Lo que relata Aileen es eso, haber sentido un frío raro, un frío de esos que te hacen temblar de pronto, así como que, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es cuando ocurre el fenómeno. Ellas no vieron como tal a la novia con su manto y todo esto, lo que vieron fue una especie de figura vaporosa, como si algo de humo viniera bajando las escaleras. No se podía distinguir bien. Cuando ya estuvo en el andén, se fue deslizando y parecía tener la forma de una mujer. Avanzó y desapareció. Cuando están viendo esto, las dos están aterradas, no saben qué es, porque además es muy notorio. No es que se esté metiendo el humo de algo que se está quemando, no es que una lámpara se haya encendido, es decir, que entre en corto y esté soltando humo. No, esto tenía un sentido, se movió, hizo algo. Cuando desaparece aquello, las dos mujeres se quedan abrazadas, temblando de miedo, y alguien desde el otro andén, del otro lado, les comienza a gritar: ¡La vieron! ¡La vieron! ¡La vieron! Como loca una señora gritando de allá, y alguien más por allá viene corriendo también y se sale. Un rato después, platicando con alguien en la puerta, porque no se subieron, no pasó el
El tren no pasó, así es que se salieron de ahí. Alguien que estaba afuera, ahí en la puerta, me imagino yo un vigilante, un empleado, le comentaron que había pasado algo ahí abajo y le dijo, sí, a veces se aparece la novia. ¿No les dijo nada? No. Porque a veces también se acerca y le habla a la gente. Se escucha una voz. Ellas no oyeron nada, pero se llevaron un susto como pocas veces. Ahora le voy a platicar otra cosa que es muy rara. Usted sabe que en el sudeste asiático, bueno, en general en la región asiática, hay creencias espirituales que tienen mucho que ver con la idea de la posvida, de la reencarnación, de muchas cosas. Y hay lugares en los que se hacen ritos hacia los muertos muy elaborados. Quemarles papel con forma de dinero para que tengan dinero allá, quemar comida para que tengan comida, cosas de ese estilo. Es toda una creencia, pero hay un sitio en Tailandia, particularmente, que hay la idea del matrimonio de los muertos. Hay dos versiones. La primera es entregar a una niña para que se case con un muerto. Este ritual, que se practicó sobre todo a principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX, consistía en que si en una familia acomodada uno de los hombres moría sin haberse casado, es decir, siendo joven, fallecía, debían casarlo para que estuviera contento en el más allá. Entonces conseguían a una jovencita que aceptara el encargo. Generalmente era una especie de venta. Se entregaba a una jovencita a cambio de mucho dinero. El objetivo era casarla y se celebraba una boda con todo lo que debe de llevar y la chica estaba presente y en lugar de novio pues había una fotografía. Y esta chica pasaba a formar parte de la familia del difunto. Se convertía en la nuera de esa casa y heredaba todas las responsabilidades. Se volvía básicamente una esclava. Si tenía suerte, se le reconocería legalmente como nuera y al paso de los años podría aspirar a heredar algunas propiedades, pero si no, simplemente se le vendía. Era algo terrible, pero había que tomar una decisión, y esto lo explicaban algunos sociólogos que han investigado el tema, que decían, bueno, tenías dos opciones: entregarla para que se volviera a la prostitución o convertirla en una esposa de un fantasma. Y con lo cual tenía asegurada una casa, tenía asegurada comida y más o menos una vida tranquila. Pero esto solamente era una idea, era un concepto. Solo que hay un caso particular que narró una persona que se ha vuelto famoso porque fue un caso tremendo hace 20 y tantos años, no fue tan antiguo. A finales de los 90, un buen día una madre tailandesa de origen chino se despierta sumamente alterada. Poco tiempo atrás había fallecido su hijo en condiciones muy tristes. Había muerto en un accidente de manera muy violenta, muy fea. La mujer despierta sumamente sobresaltada, con lágrimas en los ojos. Cuando el esposo se acerca y pregunta qué ocurre, ella relata haber tenido un sueño. En este sueño se apareció su hijo, el muerto, y le dijo que no podía estar tranquilo, que no podía descansar, que era un lugar muy triste en el que estaba, porque era el lugar destinado a aquellos hombres solos, los que no encontraron el amor, los que no conocieron el amor y que no tuvieron una esposa, y que eso lo había hecho estar muy triste. Pues sí, un sueño triste ya. Días después, aquella mujer vuelve a tener un sueño, y esto lo documentó esta persona, la doctora Wong. Relató que el sueño era diferente, había visto al hijo otra vez, y esta vez el hijo venía y le urgía a que buscara a la familia de una mujer con la que se quería casar. Y de hecho, en aquel mismo sueño le daba detalles sobre la familia y la dirección. Por supuesto no hicieron nada. 2 o 3 días después no habían hecho nada. La mujer había anotado los detalles para que no se le olvidaran cuando vuelve a soñar al hijo. Y el hijo le reclama que no haya hecho nada. Y le insiste, quiero que vayas a ver a la familia y les digas que nos casen. Yo la conocí, ella está aquí abajo.
Ella está muerta y está conmigo y queremos casarnos. La madre no lo puede creer, es un sueño muy complicado, muy elaborado. Cuando se lo platica al esposo, el esposo tampoco lo puede creer, es muy elaborado, pero adivine qué. Fueron a buscar a la familia. La dirección que esta mujer recibía en sueños era real. Existía la calle, existía una casa. En esa casa vivía una familia y en esa casa la familia que vivía había perdido una hija algún tiempo atrás, por cierto, una chica muy linda, encantadora y joven. Cuando se presentan y explican que hay un sueño y que su hijo desde el más allá les ha hablado, aquellas personas no se ríen, ni se burlan, ni se enojan. Todo lo contrario. Están sorprendidos todos. Porque en aquella otra casa, la madre había tenido un sueño idéntico, pero en lugar del hijo, era la hija fallecida, la que le urgía a que fuera a buscar a estas personas para que se pudieran casar. Y adivine qué, las dos familias reunieron dinero e hicieron una celebración completa, con el tradicional asiento doble de las bodas que se usa por allá, con una fiesta enorme, con las fotografías de los muertos. Los casaron. Hubo banquete, hubo celebraciones, y parte de aquello incluyó llevar mueblecitos de madera y de otras cosas para quemarse en una pira para que tuvieran muebles. Algunos de ellos eran réplicas de un horno, de una estufa, de una cama, de un televisor, para que tuvieran todo en el más allá. Ambas familias habían tenido el mismo sueño. Curioso, ¿no cree? Pero tiene que ver con esto de los fantasmas de novios. Y por último, le voy a platicar algo que nos compartió un amigo nuestro hace tiempo. Sergio ha dejado ya esto, ya no está en este medio, ya no está en la investigación, lo ha dejado por la paz después de algunas experiencias feas. Pero hace años, él investigó un caso que le relataron y fue un caso más o menos cercano de alguien que él conocía. No sé cómo será todo el caso, pero todo comienza con una pareja de recién casados. Una parejita linda, vaya. La chica debe de tener 22, 23, el hombre 25, 26, jóvenes los dos profesionistas, se conocen tiempo atrás, hacen planes, todo pinta de maravilla. Son una pareja a la antigua, ya sabe usted, nada de nada, hasta después de la boda. Y bueno, son una linda parejita. Viene el día de la boda. Han hecho todos los preparativos, una hermosa celebración en una iglesia de un casco de hacienda que hay aquí en Puebla donde se hacen bodas. Ahí mismo hay un salón de fiestas y al día siguiente por la tarde viajarían a la luna de miel en las playas mexicanas. Le estoy hablando más o menos de 1983, 1984. El destino por excelencia en ese tiempo era Cancún. Así que estaba todo preparado, precioso, lindo. La chica estaba despampanante. Él era un galán, con su frac, con todos aquellos invitados. Y hay un detalle interesante. La noche de bodas iba a ser en su casa. Ambos habían escogido una casita en una zona de la ciudad que en aquel momento era muy buena, que era la zona de San Manuel, si estoy en lo correcto. Hoy en día sigue siendo una buena zona, pero ya son casas viejas. Bueno, habían conseguido una casa linda. Un nidito de amor, vaya, un solo nivel, 2 habitaciones al fondo, salita comedor, todo coqueto. Así que bueno, aquello va muy bien, ¿no? La parejita, todo muy lindo, viene la fiesta, viene bombo, platillo, pa. Termina aquello, pasada la medianoche, ya cansadones, todos se despiden y la parejita se va a su casita. Ya le digo que iban con planes románticos. Llegan allá, el novio, como debe de ser, carga a la novia y la lleva dentro de la casa y la deja sentadita en la cama en lo que él va al baño y se prepara. La chica, se abanica, ya sabe usted, el rubor, y empieza a quitarse la ropa cuando de pronto se oye un grito tremendo. El hombre sale del baño acomodándose la ropa, corriendo a ver qué fue, y encuentra a la chica casi en paños menores, con medio vestido puesto, afuera y en la entrada de la casa, por fuera, en la puerta, temblando. Él corre y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? Y como puede, le tapa con algo y la chica le dice que vio un fantasma.
El hombre no lo puede creer. Dice, ¿cómo que viste un fantasma? Pásate. No, yo no entro. Total, que la sube al coche que estaba estacionado ahí y ahí se sientan los dos y ella le dice que no vuelve a entrar a esa casa. Pero ¿cómo no vas a volver a entrar a la casa? No, no voy a volver a entrar. El caso es que ya le empieza a platicar un poco más en confianza que mientras se está quitando la ropa frente al espejo, tienen un espejo de cuerpo entero, ella está ahí muy contenta, quitándose aquello, pensando en las diabluras que van a hacer cuando de pronto siente que alguien ha entrado. Así que coqueta se voltea diciendo, no te apresures tanto, y se da cuenta que no es el novio, sino una mujer de apariencia grisácea. Está parada junto. Cuando ella grita, ¿qué ocurre? ¿Qué es esto? Que no sé cuánto, la mujer parece acercarse hacia ella con las manos extendidas como queriéndola tocar, y es cuando ella grita desesperada y sale corriendo. Bueno, pues ya, pasaron la noche en el auto sentados. Al amanecer la llevó a la casa de los suegros para que la pudiera descansar ahí y poderse ir en la noche a la luna de miel. Y sí, finalmente se fueron a la luna de miel esa noche, la pasaron bomba, les fue requete bien por allá, muy contentos. 8 días después regresan y a ella ya se le olvidó el asunto y llegan a la casa y le dice, es que seguro viste un reflejo, y hasta le hace con la puertita para mostrarle que quizá lo que vio fue el reflejo de acá, el suyo, o no sé cuánta cosa. Esa noche, sin embargo, cuando llega el momento romántico, son recién casados, se dan cuenta que están siendo observados por aquel fantasma. Frente a ellos, salieron corriendo de la casa. Acabaron viviendo en la casa de los suegros. Durante las semanas siguientes no volvieron. Cuando tuvieron contacto con Sergio, que era un amigo de la familia y quien, por cierto, había hecho investigaciones en varias ocasiones, lo que se le ocurrió fue decirles, pues vamos a bendecir la casa, ¿no? Vamos a tratar de averiguar. No encontraron nada. La casa no había sido habitada, había sido construida unos 2 o 3 años atrás. Las personas que debieron haberla habitado originalmente nunca la ocuparon, pero no había habido ninguna cosa rara. Le preguntó, cuando Sergio hizo su documento, su investigación de campo, preguntó con el vecino de acá, con el de allá, con la de la tiendita que siempre saben, y no hubo ningún reporte. Aún así, la pareja no volvió a la casa. La chica se horrorizó de aquello, desarrolló una situación nerviosa muy fea. Únicamente volvió el novio a recoger sus pertenencias, algunas porque la chica no quiso que se volvieran a ocupar los muebles, así es que solo algunas. Vendieron aquella casita y se compraron un departamento en otro lado y les fue muy bien. Hoy en día, vaya, deben de estar pasando ya de los 40 años de casados, así es que aquello debe de haber sido muy bueno. Pero como sea, siempre se quedaron con la duda, ¿qué fue? En el lugar no parecía haber antecedentes de un crimen violento ni de una novia que despechada, nada. Pero casualmente, en el lugar de la boda sí. En el sitio donde se habían casado había una historia de un fantasma de novia. Y si bien no se encontró ningún otro dato que arrojara luz acerca de esto, la teoría es que esta chica se llevó el muerto a su casa. Así como en ocasiones hay personas que llegan a un cementerio y luego no saben qué hacer porque algo se les pega. Podría ser el caso. Esta chica tendría algo, quizá una sensibilidad especial. No era la primera vez que sentía algo o que veía algo. Y no sería la última. Años después volvería a ver cosas. Pero esta fue impresionante. Y quizá esto se potenció porque había una emoción muy importante. Pasión. Y ya sabe usted que eso atrae. Es una energía vital, es una energía que alimenta. Así que es muy probable que haya atraído aquello. ¿Usted qué pensaría ante todo esto? Por supuesto, son solo historias. Y bueno, después de un programa tranquilo y agradable, en medio de un mundo convulsionado, solo me resta agradecerles como siempre el favor de su presencia y desearles que tengan muy buenas noches y que descansen en paz.